Amada Iglesia, reciban un cariñoso saludo, la bendición de nuestro Señor Jesucristo para cada uno de ustedes. Qué bueno es el poder reunirnos en torno a la presencia del Señor, unidos en un mismo espíritu, en este tiempo en que apartamos para entregarle adoración, alabanza y también para recibir su palabra. Pido al Señor, ruego al Señor diariamente porque ustedes sean guardados, protegidos por Él, y damos gracias al Señor por esa fidelidad, damos gracias al Señor porque Él es bueno, damos gracias al Señor porque su amor y su misericordia nos alcanzan cada día. Quiero invitarles a que en esta hora podamos orar juntos y darle gracias juntos al Señor por lo que Él es en nuestras vidas. Oremos al Señor. Padre, damos gracias por tu maravillosa presencia, Dios, en nuestras vidas. Damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tu misericordia, Señor, es tan grande para con nosotros. Señor, gracias por el don, el regalo de la salvación. Gracias por ser llamados tus hijos. Gracias por la persona del Espíritu Santo, que cada día nos revela que tú eres nuestro Padre, que somos nosotros tus hijos, y que, Señor, tu presencia está con nosotros, y que Jesucristo el Señor intercede por nosotros ahí en el trono de la gracia. Señor, en esta hora entregamos todo este tiempo para la gloria de tu nombre. Te honramos, te alabamos, te bendecimos. Estamos tan agradecidos, Dios. Amado Padre, queremos recibir ahora tu palabra. Queremos ser bendecidos, enseñados a través de tu palabra. Guíanos, Señor, a través de tu Santo Espíritu, para entender, para recibir y para vivir esta palabra de acuerdo a los propósitos que tú tienes para cada uno con nosotros. Mi Dios, yo ruego que tu bendición esté en la vida de cada uno de mis hermanos. Oro en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Quiero, antes de iniciar este tiempo de la palabra del Señor, junto con saludarles, manifestarles que una vez más, que estamos orando por nuestra nación, estamos orando por nuestro país, y es la razón de por qué la compañía de la bandera de nuestro país, no tan solamente porque estamos en el aniversario patrio, hemos cumplido, ¿cierto?, un año más de independencia y damos gracias al Señor por eso, pero tenemos que seguir orando por nuestra nación. Vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos en que hay desórdenes, hay delincuencia, hay drogadicción. Las autoridades ponen su máximo empeño, luchan contra esto, pero pareciera que esto no termina. Y tengo la certeza, tengo la fe de que si el pueblo de Dios se humilla delante de la presencia del Señor, pide con fervor, el Señor transformará, limpiará nuestra tierra. Este es un país, nuestro amado Chile es un país que ha recibido la visitación de nuestro Dios, es un país bendecido, y tenemos que orar para que la paz vuelva a nuestra tierra, la paz vuelva a nuestras calles, a nuestras plazas, a nuestros barrios, a nuestras ciudades, a nuestro país todo. Por eso la invitación es de que usted esté orando en este tiempo por nuestro país. Recuerde que el 25 de octubre vamos como país, vamos a ir a las urnas a emitir un voto que tiene que ver con el rechazo o la aprobación a una nueva constitución. ¿Cuál será el resultado? Dios lo sabe. ¿Cuáles serán las consecuencias de ese resultado? Dios también lo sabe. Pero nosotros tenemos que buscar el consejo de Dios, buscar la dirección de Dios, para emitir un voto, no un voto
basado tan solamente en la opinión, en el consejo, en la propaganda de los políticos, porque cada uno defiende sus propios intereses, sino que nosotros tenemos que pedir la dirección de Dios para votar, para entregar un voto de acuerdo a la voluntad, a los propósitos que tiene Dios para con nuestra nación y que sean lo mejor para nuestra nación, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Damos gracias al Señor. Vamos a ir a la palabra del Señor. Quiero invitarles a que abran sus Biblias ahí en el libro de Nahum. Libro de Nahum, en el capítulo 1. Voy a dar lectura a la palabra del Señor en el verso 7. Y la palabra del Señor dice así. Nahum capítulo 1, verso 7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que él confían. Jehová es bueno, fortaleza es en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Damos gracias al Señor por esta palabra. Bendecimos este tiempo que el Señor nos permite poder recibir el mensaje de ella. Permiso, mis hermanos. Nahum es uno de los libros de los llamados profetas menores. Se le llama profetas menores en comparación con el tamaño de los escritos que tienen aquellos profetas que son conocidos como los profetas mayores, como Jeremías, Ezequiel, Daniel e Isaías. Y no tiene que ver con la importancia, sino que tiene que ver con la cantidad de escrito que ellos manifiestan aquí en la palabra del Señor. Y Nahum es uno de los 12 profetas menores que conocemos y que vivieron entre el año 750 y 500 a.C., y Nahum profetizó en los tiempos de Isaías. Y esta palabra que el Señor nos entrega a través de este profeta, el texto dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Este es un mensaje de tranquilidad en un tiempo de problemas. Este es un mensaje de consuelo en tiempos de caos. Este es un mensaje de paz y esperanza en tiempos de peligro. Nuestro país y el mundo está en un continuo proceso de cambios. Cambios que siempre anhelamos que sean para bien. Las personas generalmente ponen su confianza en sus autoridades, en los políticos. La gente aquí en el país se ha manifestado mayoritariamente en un cambio de la Constitución, de un reemplazo de nuestra Constitución, y ponen sus esperanzas en una nueva Constitución. Pero en 200 años de historia, desde que comenzó el proceso de independencia de nuestro país, un 18 de septiembre del 1810, podemos observar buenos y malos tiempos en los distintos periodos de nuestra historia. Tiempos de paz y tiempos también de violencia. Tiempos de prosperidad y tiempos de pobreza para unos y para otros. La historia nos enseña una y otra vez que no podemos poner nuestra confianza y la esperanza en lo que el hombre pueda hacer por nosotros, por muy buenas que sean las intenciones de estos hombres. Por eso la advertencia de Dios para el hombre, ahí en Jeremías capítulo 17, verso 5, así ha dicho Jehová: maldito
el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Hay una sentencia de Dios. Maldito el varón que confía en el hombre. Y muchas veces, mis hermanos, nosotros depositamos, descansamos con nuestra confianza en lo que los hombres puedan hacer por nosotros, en lo que las autoridades puedan hacer por nosotros. Y la palabra del Señor en este día nos quiere exhortar, nos quiere enseñar de que el único que es confiable es Dios. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. El hombre es débil. El hombre es egoísta. El hombre es corruptible. El hombre cambia, varía sus pensamientos en el tiempo. Y todas esas características determinan que no podemos confiar en lo que el hombre pueda hacer por nosotros, porque el hombre, por muy buena que sean sus intenciones, el hombre falla, el hombre se equivoca. Y nosotros hemos escuchado una frase que se ha hecho popular dentro del pueblo cristiano y que creo que nace ahí masivamente en la película Dios no está muerto, y cuando hay dos pastores, dos ministros, cuando se saludan, se despiden, se encuentran, ellos dicen, o uno de ellos dice, Dios es bueno, y el otro dice, en todo tiempo, y luego el otro dice, y todo el tiempo Dios es bueno. Es una linda frase. Dios es bueno todo el tiempo, y todo el tiempo Dios es bueno. Suena bien, pero ¿cuánto de esto tenemos la certeza de que Dios es bueno? La palabra del Señor dice que Dios es bueno. Escuchamos de los pastores, de los ministros, de hermanos que Dios es bueno. Pero la pregunta que tenemos que hacernos en esta hora: ¿cuánto hemos experimentado de la bondad de Dios? ¿Cuánto confiamos en la bondad de Dios? ¿Y cuánto podemos testificar de que Dios es bueno? Una cosa es que esté escrito en la palabra que Dios es bueno, y otra es que nosotros lo hayamos experimentado. Una cosa es oír de los demás que Dios es bueno, y la otra es que nosotros hayamos experimentado personalmente la bondad de Dios. Y vamos a escudriñar la palabra del Señor en cuanto a el carácter de Dios y esa bondad de Dios. El Señor es bueno. El Señor es bueno. Y lo dice la palabra de Dios una y otra vez. Y esto revela el carácter del Señor. Nosotros como personas tratamos de ser buenos. Yo conozco personas que son buenas. Personas que son buenas. Y tengo admiración por ellos. Y son personas que han cultivado la bondad, han trabajado en la bondad y comparten esa bondad con los demás. Ahora bien, en el carácter de Dios, así como dice que Dios es justo, Dios es bueno también. Así como en el carácter de Dios, Dios es misericordioso, Él es bueno también. Así como en el carácter de Dios se manifiesta de que Él es un Dios de amor, Él también es un Dios bueno. Y la palabra del Señor nos enseña que el Señor es bueno y la creación declara que Dios es bueno. En el capítulo 1 del libro de Génesis tenemos todo el relato de la creación. Y en cada día que Dios
trabajó en la creación, al finalizar la creación que Dios hizo durante ese día, la expresión que encontramos en la palabra es: y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, que era bueno. Cada día que Dios trabajaba en la creación de todo lo que existe, una vez que ese día terminaba el trabajo de creación del Señor, el trabajo de creación de Dios, Él expresaba, al ver lo que había hecho, decía: y vio Dios que era bueno. Dios había terminado su trabajo en el día y observaba su trabajo y decía que era bueno lo que había creado. Y eso también está en nuestro carácter. Hay días en que nosotros terminamos la tarea del día, terminamos toda la rutina de trabajo o en lo que nos empeñamos durante ese día. Y finalmente, cuando observamos el día, repasamos lo que vivimos, lo que hicimos, en lo que trabajamos ese día, hay ocasiones en que decimos: fue bueno lo que hizo. Vemos lo que hicimos, vimos lo que trabajamos y decimos que fue bueno. En otras ocasiones se nos va ahí el carácter creativo de Dios, de nosotros, y vemos que finalizamos el día y no estamos conformes porque no fue un día bueno. No tuvimos el fruto que esperábamos. Pero aquí nosotros vemos en la palabra del Señor que en la obra creativa de Dios, cada vez que finalizaba un día de creación, decía Dios: y vio Dios que era bueno. Y cuando hubo acabado toda la creación, ahí en el sexto día, porque recuerde que Dios creó todo lo que existe en 6 días. La tarea de creación, Dios la manifestó, la realizó en 6 días. Y el séptimo día descansó. Cuando terminó el sexto día, cuando terminó esos 6 días de creación, de actividad creadora de Dios, Dios, encontramos la expresión en él: y vio Dios que era bueno en gran manera. Y vio Dios todo lo que había hecho, dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Cada día que Dios terminó un día de creación, observó y vio que era bueno. Pero cuando termina los 6 primeros días de creación y se dispone a descansar el séptimo día, Él dice la expresión de la palabra: y vio Dios todo lo que había hecho. Dios observó todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Dios contempló su creación y Dios miró, observó que lo que había hecho era bueno. Miró la tierra, miró el mar, miró los ríos, miró los montes, vio las montañas, vio las estrellas, vio el sol, la luna, vio los árboles, vio los animales y vio al hombre. Y después que vio todo lo que había creado, Dios dice que vio lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Entonces, la obra creativa de Dios muestra de que Dios es bueno, porque Dios crea todo esto que para Él era bueno, crea todo esto para que el hombre se beneficiara de esta creación, para que el hombre se enseñoreara de esta creación, para que el hombre trabajara esta creación. Por lo tanto, desde el comienzo, desde el Génesis, Dios ha sido bueno con el hombre. No le entregó un mundo desordenado y le dijo: arréglate como puedas. No le entregó una creación a medio terminar y le dijo: sigue tú. No, Dios terminó la obra creativa y vio que todo lo que había hecho era bueno y se lo entregó al hombre.
Dios es un Dios bueno. Y Dios constantemente en este tiempo quiere manifestar su bondad para con nosotros. También nos encontramos que el Señor es bueno porque está demostrado esto ahí en la cruz. El Señor es bueno y lo demostró ahí en la cruz. La mayor evidencia de bondad, la mayor demostración de misericordia y amor. Jesucristo fue crucificado y resucitó, mostrando la bondad de Dios. Mostrando la bondad de Dios. En el libro de Filipenses, capítulo 2, nos encontramos el relato que Pablo le hace a la iglesia de Filipo y habla de la humillación y de la exaltación de Cristo. Y ahí el apóstol aconseja que tengamos el mismo sentir que tuvo Cristo en cuanto a servirse por los demás. Que haya en vosotros también el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no estimó como cosa a que aferrarse su condición de Dios, no la estimó como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, haciéndose hombre, haciéndose siervo, obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Cristo subió a la cruz porque Dios es bueno. Cristo subió a la cruz porque Él es bueno. Porque nos ha amado tanto. El amor del Señor se manifiesta en la cruz. La misericordia de Dios se manifiesta en la cruz. La bondad de Dios para con nosotros se manifiesta en la cruz. El carácter bueno de Dios se queda manifestado ahí en la cruz. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Mira, escucha bien esto, mis hermanos. Escucha bien lo que dice la carta a la iglesia ahí de los hermanos en Roma. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún yo siendo pecador, Cristo murió por mí. En que aún tú siendo pecador, Cristo murió por ti. Entonces, la bondad de Dios es una bondad que va más allá de nuestros merecimientos, de nuestros argumentos para decir si es que algo merecemos de Dios. Dios es bueno con nosotros porque Dios es bueno todo el tiempo. Nosotros somos buenos en general con aquellas personas que según nosotros merecen que nosotros seamos buenos con ellos. Pero Dios es bueno con toda la humanidad. Con toda la humanidad. Con nosotros mismos, que no tenemos merecimiento alguno. Dios es bueno. La bondad es parte del carácter de Dios. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Dios es una fortaleza en el día de la angustia, dice aquí el profeta Nahum. Dios es una fortaleza en el día de la angustia. Esto anuncia la protección de Dios para con nosotros. La protección de Dios para con nosotros. Dios muestra su protección en tiempos de peligros. Esto nos recuerda las ciudades amuralladas en la antigüedad. Las ciudades amuralladas. Ciudades que estaban ahí rodeadas de la construcción de muros
Jerusalén estaba rodeada de muros, que eran muros de protección para evitar el ataque del enemigo, para evitar que el enemigo entrara y destruyera. Y la ciudad a cierta hora del día, de la tarde, se cerraba. Nadie entraba y nadie salía. Murallas de protección que habían en la ciudad. Esas mismas murallas de protección están como fortaleza de Dios en el día de la angustia. Dios nos protege. Dios es bueno y Dios nos protege. Qué preciosa palabra nos está entregando el profeta Nahum. Dios es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Mira, yo tuve la oportunidad, el precioso regalo de Dios, de estar ahí en Inglaterra, en Londres. Estuve ahí con el pastor Peter Kivel, fui su invitado, nos atendió como príncipes y nos llevó a recorrer Londres. Y nos llevó a lugares donde estaban los castillos. Tremendas fortalezas, hermanos. Yo esto lo había observado por la televisión, lo había visto por fotografías, había tenido referencia literaria a través de eso, pero en esa ocasión tuve la oportunidad de ir, observar y entrar a los castillos. Verdadera fortaleza, verdaderas maravillas de construcción. Y pude ver la altura de los muros, la anchura de los muros, muros de piedras, y que protegían toda esa ciudadela que estaba dentro del castillo, porque no tan solamente vivía ahí el señor del castillo, sino que todos sus protegidos estaban dentro del castillo y estaban en zonas en que eran de muy difícil acceso, muy difícil de poder entrar, franquearlos, atacarlos. Y ahí pude observar, pude dimensionar, cuantificar cómo es cuando decimos que el Señor es nuestro castillo fuerte, la protección de Dios. Mira, en el Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo: Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Mi Dios en quien confiaré. Qué maravillosa palabra, mis hermanos. Qué maravillosa palabra. El que habita al abrigo del Altísimo. El Altísimo es nuestro Dios. No hay persona más alta que Dios. No hay persona más poderosa que Dios. Y Dios es bueno. Dios es bueno. Fortaleza en el día de la angustia. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. La angustia, el tiempo difícil, puede presentarse en cualquier momento de la vida. Nuestra confianza es que el Señor estará ahí, en ese día malo, para fortalecernos. Tiempos difíciles, tiempos de enfermedad, tiempos de angustia emocional, tiempos de dificultad financiera. ¿Quién puede decir, no me ha tocado vivir eso? ¿O quién puede decir, nunca me tocará vivir eso? Mis hermanos, la vida cambia. La vida nos trae momentos muy felices y también nos trae momentos difíciles. Pero el Señor nos dice en su palabra que Él es nuestra fortaleza en el día de la angustia.
Estas cosas os he hablado, dice el Señor, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice Jesús, en el capítulo 16 del libro de Juan, verso 33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Y qué dice? Esto os he hablado para que tengáis paz. Aquellos que vivían al interior de la protección de las murallas, de esos grandes castillos, de esas grandes fortificaciones, de esas grandes construcciones que rodeaban, que cuidaban, que protegían a la ciudad, esa gente vivía tranquila. Había una paz en sus corazones. De la misma manera, nosotros tenemos que vivir confiadamente de que el Señor nuestro Dios guardará nuestros días. El que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él, el Señor, te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas Él te cubrirá, y debajo de sus alas tú estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en el medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000, y 10.000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. ¿Por qué? Porque tú estás protegido por el Señor, porque Dios es bueno y porque Dios es nuestra fortaleza. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y continúa la palabra aquí escrita en el libro de Nahum, y conoce a los que en él confían. Él, nuestro Dios, conoce a los que en él confían. Se refiere esto a un andar personal, continuo, permanente y perseverante con el Señor. El Señor conoce a los que en Él confían. Se refiere a que Él conoce a los que andan con Él. El privilegio de ser conocidos por Dios. No eres el conocido de un rey, no eres el conocido de un presidente, sino que tú eres conocido por el Dios de toda la creación, por el Dios Altísimo. No hay persona más alta que Dios, y dice la palabra, su palabra, que Él te conoce. Yo soy el buen pastor, dice Jesús, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Cuando el Señor observa la tierra, cuando el Señor mira su creación, el Señor conoce quiénes son su pueblo. ¿Quiénes son su pueblo? Tú no es que eres conocido de un presidente, no es que eres conocido de un rey, tú eres conocido de Dios. Qué maravilloso. Qué maravilloso. Es un honor que te conozcan las autoridades. Es un honor que te conozca un presidente, que te conozca un rey. Es un honor. Eso trae cierto beneficio, cierto bienestar, cierto orgullo y privilegio el que una autoridad te conozca. Pero cuánto mayor privilegio, cuánto mayor orgullo, cuánto mayor beneficio es que Dios te conoce. Dios te conoce. Dios me conoce. Yo le conozco a Él y Él me conoce a mí, de acuerdo a lo que dice el libro de Juan, capítulo 10, verso 14.
Yo soy el buen pastor, dice Jesús, y conozco mis ovejas y las mías me conocen a mí. Mi hermano, mi hermana, ¿cuánto conoces a Jesús? ¿Cuánto conoces al Señor? ¿Y cuánta certeza tienes tú de que Dios te conoce a ti? Hay una palabra muy fuerte ahí en el libro de Lucas, cuando el Señor dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. No es el caso que te esté reverenciando esta palabra a ti en lo personal, de ninguna manera. Estos eran hombres que fueron delante de la presencia de Dios y le dijeron, Señor, Señor. Y Jesús le dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos dirán en aquel día, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Pero dice que el Señor le dirá, no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Qué tremendo, hermano. Qué tremenda angustia, qué tremenda frustración del solo hecho de pensar que Dios nos pueda decir, no te conozco. Yo no sé si a usted le ha ocurrido en alguna ocasión de que se presenta a un lugar y esa persona dice, no, no lo conozco. Es terrible que tú vayas con toda la esperanza de que esa persona te va a reconocer, que esa persona te va a referenciar y que te va a ayudar. Y llegas ahí y esa persona te dice, no, no lo conozco. Pero qué bueno es cuando tú vas a algún lugar y llegas a ese lugar y te presentan y mandas a decir que tú lo buscas a esa persona y esa persona sale y te dice, Juan, bienvenido, qué bueno verte. Hermano, esto yo lo digo para la gloria del Señor, pero en ocasiones tuve esa oportunidad de ser reconocido por autoridades en su momento de ejercicio. Y llegaba yo ahí y le decía a la secretaria, mire, dígale al alcalde o dígale al gobernador que lo busca. ¿Y quién lo busca? Juan Vallejos. Y volvía y me decían, dice que lo espera un poquito, o salía, pasa. Gusto saludarle, pastor, ¿cómo está? Qué bueno verle. Pero qué triste debe ser cuando alguien te dice, no os conozco. Qué triste es el pensar de que Dios podría decirnos, no os conozco. Mis hermanos, Él conoce a los que en Él confían. No tiene que ver tan solamente con un conocimiento en el aspecto físico, no es el asunto, sino que tiene que ver con un conocimiento en el espíritu. Porque Él conoce, Dios percibe, Dios sabe quién confía en Él. A esto se refiere la palabra. Dios conoce a quien confía en Él. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, dice el Señor. El conocimiento es la base de esta relación de confianza. ¿Cuánto conoces tú a Dios? ¿Y cuánto te conoce Dios a ti? Porque una cosa es que tú digas, yo conozco al presidente, pero otra cosa es que el presidente diga, yo conozco a Juan. Una cosa es que yo diga, yo conozco a Dios, y la otra es que Dios diga, yo conozco a Juan. ¿Cuánto conoces a Dios? ¿Y cuánto Dios te conoce a ti?
La palabra dice que el Señor es bueno. Y gloria a Dios por eso. Fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Dios es bueno. Dios es bueno en todo tiempo. El Señor es bueno. El Señor nos protege. Él nos conoce. Qué lindo mensaje, mis hermanos. Qué linda palabra para nosotros. El saber que servimos, que tenemos por Padre, por Dios, por Señor, a un Dios que es bueno. A un Dios que es bueno. El saber que ese Dios que es tan bueno es el que nos protege en el día de la angustia. Él es nuestra fortaleza en el día de la angustia. Y qué bueno saber que ese Dios que es bueno, que es nuestra fortaleza, Él nos conoce. Mis hermanos, gocémonos en esta palabra. Alegrémonos en esta palabra de que tenemos un Dios bueno, un Dios que es nuestra fortaleza y un Dios que nos conoce. Pero no tan solamente alegrémonos, gocémonos, sino que llevemos este mensaje a aquellos que no lo tienen. Hay gente que no conoce a Dios. Hay gente que no sabe que Dios es bueno. Y hay gente que no sabe que Dios puede ser también su fortaleza. Que el Señor bendiga nuestras vidas con esta palabra. Y no tan solamente recibamos esta palabra, vivamos esta palabra, sino que también compartamos esta palabra. Dígale a la gente, Dios es bueno. Que la gente conozca que tú eres un hijo de un Dios que es bueno, que es tu fortaleza y que te conoce. Damos gracias al Señor por esta palabra. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, muchas gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque, Señor, tú eres nuestra fortaleza, porque tu misericordia es tan grande y porque tú nos conoces. Señor, gracias por el privilegio que nos has dado a cada uno de nosotros, a los que creemos en tu nombre, de gozar, Señor, de tu protección, de tu cuidado y de tu bondad. Amado Dios, toda bendición, toda honra y toda gloria es suya. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amada iglesia, damos gracias al Señor por esta palabra. Nos volveremos a reencontrar el próximo jueves para adorar, para alabar a Dios y también para escuchar su palabra. Entre tanto, en todo este tiempo, que el Señor les bendiga.